Es importante, hermanos, comprender el contexto en que nuestro Señor Jesucristo habla en el Evangelio de San Lucas. Lucas presenta a Jesús caminando hacia Jerusalén, Jerusalén como esa ciudad de la Santa Paz, en la cual el Hijo de Dios hará la mayor demostración de amor por la humanidad, entregará su propia vida. Y mientras Jesús camina hacia Jerusalén, en clave de su vida hacia Jerusalén, va con sus discípulos, quienes permanentemente reciben enseñanzas de parte de su Maestro. Ayer el Evangelio, Lucas capítulo 15, Jesús nos da una gran enseñanza dirigida a dos destinatarios diferentes. Por una parte, los fariseos y los escribas que se creían mejores y superiores que los demás, con una actitud de orgullo y de soberbia, cerrando su oído y su corazón, como el corazón de aquel árbol, cerrándolo y oscureciéndolo ante la palabra amorosa de Dios hacia ellos a través de Jesús. Por otro lado estaban los publicanos, los pecadores públicos, las prostitutas, gente que todo el mundo sabía la manera como vivía, pero que ellos al momento de escuchar la palabra de Dios no cerraban su oído o corazón, sino que reconociendo sus pecados, acogían la buena noticia del amor de Dios y les movía a cambiar su vida, a la conversión. Y así, hermanos, llegamos al Evangelio de hoy, en el que Jesús ya no habla tanto a fariseos, escribas y publicanos, sino que está hablando a un grupo más reducido, más cercano y más selecto, los que Él ha llamado y constituido como discípulos suyos. Y Jesús entonces les previene, recordándoles que no deben ir por la vida con una actitud de soberbia, de orgullo, cerrados a la escucha de la palabra de Dios, sino que por el contrario deben acoger esa palabra y expresar la acogida de la palabra de Dios a través del amor a Dios y el amor al otro. Y eso es la actitud de la misericordia, misericordia que genera gozo, genera alegría. Hoy Jesús nos pone un ejemplo específicamente diciendo que un hombre que había dado su hacienda a administrar a otro llega y le pide cuentas, y este hombre, cuando se da cuenta, entra en razón que había hecho cosas malas con la administración porque estaba robando al dueño de la hacienda, de la finca, de aquel bien, empieza a recapacitar y dice: ¿qué haré ahora que no voy a tener trabajo? Mendigar me da vergüenza y para trabajar ya no tengo fuerzas. ¿Qué hace este hombre? Es astuto como un hijo de las tinieblas. Por eso Jesús al final dice que aquel dueño de la hacienda felicita la manera como procede el administrador, diciendo que los hijos de las tinieblas, muchas veces los hijos del mundo, son más astutos que los hijos de la luz. ¿Quiénes son los hijos de la luz? Somos tú y yo, hermanos, los discípulos del Señor, los hijos de Dios, pero en tantísimas ocasiones no sabemos obrar con sabiduría y discernimiento. Aquel hombre se puso las pilas, como decimos vulgarmente. Llamó a todos los deudores. ¿Tú cuánto debes? No, yo debo 100. Bueno, escribe 80. Resulta que esos 20 que dejó de ganarse el dueño de la finca no eran para el dueño, eran para él, porque él siempre aumentaba el precio de las facturas. ¿Cuánto debes tú? No, debo 80. Bueno, escribe 60. Tanto de harina como de aceite. Redujo el costo de las facturas, de la deuda, y de esta manera aquellas personas pudieron pagar la deuda y terminó haciendo amigos con ellos. Gente que después le agradecería haberle rebajado el precio de la deuda y lo acogería en sus casas. Porque acoger para un judío no era simplemente: ven, bienvenido, ¿cómo estás? Siéntate aquí. Acogerlo era asumir incluso la sobrevivencia de esa persona, que si yo te acogía en mi casa no te iba a faltar nada. Entonces este hombre reflexionó y se dio cuenta que estaba obrando mal y enderezó el camino de su vida. Jesús, a través de ese ejemplo, nos dice a nosotros que tenemos tiempo, hermanos, mientras vivimos, de arrepentirnos, de buscar la conversión, de escuchar su palabra, la palabra de Dios poderosa que cambia la vida, de acogerla en el corazón para que nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar sea completamente distinta. Pidamos al Señor hoy, en este día maravilloso, la gracia de su Espíritu Santo, para que también nosotros podamos obrar en la vida con sabiduría, con una sana astucia. Si tienes una dificultad con una persona, sabes que a alguien no le caes bien o has peleado, no te hablas, reconcíliate con esa persona, porque un día tendremos que presentarnos delante, ya no del dueño de una finca o de una casa, sino delante del dueño de nuestra vida, del dueño del universo, que es nuestro Dios.
y Él nos pedirá cuenta y nos preguntará: ¿y qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con los dones y talentos que yo te regalé? El éxito, hermanos, no depende solo de los dones y talentos que Dios nos da, sino de qué estamos dispuestos a hacer nosotros con los regalos que Dios nos ha dado. Y ese mayor bien es la vida misma, acompañada de tantas bendiciones, y nos ha regalado después, en la plenitud de los tiempos, a su Hijo amado Jesucristo. Y cuando Él, venciendo la muerte, levantándose de la tumba, subió al cielo, desde allí nos envió el Espíritu Santo, que nos acompaña cada instante y minuto de nuestra vida. Si te sientes solo, triste, cansado, abatido, agobiado, si estás terminando una relación amorosa, si no tienes fuerza para continuar, si no hay trabajo, si estás enfermo, ánimo, fuerza, levántate, invoca el nombre del Señor, que te ama, que no te deja solo, que te acompaña, porque el mismo Dios que te ha creado es el mismo Dios que te protege y acompaña a lo largo del camino de la vida, hasta que podamos todos llegar nosotros a nuestro destino final, que no es otro sino ver a Dios y gozar de su alegría sin fin. Desde aquí, desde el frío del invierno en Europa, América Latina, les envío a mis familiares, amigos y demás hermanos en la fe un caluroso saludo lleno del amor de Cristo, porque con Él la vida es mucho más sabrosa. Chao, chao. Juanca Mendoza. Arrivederci, fratelli.